acerca del miembro inferior. Somos estudiantes de la Fundación Universitaria Navarra de segundo semestre. Quienes conforman el grupo son Valentina Ortiz, quien les habla, Valentina Cabrera, Luisa Rojas y Angélica Yepes. Y Karen Lisset Perdón García. Las regiones del miembro inferior se dividen en 4, las cuales son cintura pélvica, que esta se subdivide en la pelvis, el ilion, el isquion y el pubis. Seguido de eso encontramos el muslo, que ese se subdivide en el fémur, la pierna, que ese se subdivide en la tibia y el peroné, y por último el pie, que ese se subdivide en los huesos tarsianos, metatarsianos y falanges. Aquí se puede observar lo que es las partes de la pelvis en la vista medial, en donde primeramente en la parte superior encontramos lo que es la cresta ilíaca, la tuberosidad ilíaca, la espina ilíaca posterior, la cara articular, la espina ilíaca posterior-inferior. Aquí encontramos lo que es la escotadura ciática mayor, el cuerpo del ilion, la espina ciática, la escotadura ciática menor, el cuerpo del isquion, la tuberosidad isquiática, contando con esta igual. Aquí encontramos lo que es la rama del isquion, el agujero obturador, la rama inferior del pubis, la cara sinficiaria, el surco obturador, el tubérculo del pubis, la línea pectínea del pubis, la rama superior del pubis, la eminencia iliopúbica, la línea arqueada, que es esta que vemos aquí, la espina ilíaca anteroinferior y también la espina ilíaca anterosuperior, y por último lo que es la fosa ilíaca. Aquí hallamos ya la pelvis, pero en una vista lateral, en donde en la parte superior encontramos lo que son las líneas glúteas y la cresta ilíaca. Encontramos la espina ilíaca anterosuperior y la espina ilíaca anteroinferior, el acetábulo, la cara semilunar, el borde del acetábulo, la escotadura del acetábulo y el tubérculo de la pubis. Aquí hallamos la cresta obturatriz, la rama inferior del pubis, la rama del isquion y la tuberosidad isquiática. En esta parte de aquí encontramos lo que es el agujero obturador, la espina ciática, el cuerpo del isquion, la escotadura ciática menor y la escotadura ciática mayor. Aquí encontramos por último la espina ilíaca posterior inferior y la espina ilíaca posterior superior. En la región del muslo hallamos el fémur, y aquí lo encontramos en una cara posterior, en donde hallamos primeramente la cabeza del fémur, el cuello del fémur, el tubérculo cuadrado, el trocánter menor, la línea pectínea, el cuerpo del fémur como tal, la cara poplítea, la línea supracondílea lateral, el epicóndilo lateral, el epicóndilo medial y la fosa intercondílea. Aquí hallamos el epicóndilo medial, como decía anteriormente, el tubérculo aductor, la línea supracondílea medial, la línea áspera, la tuberosidad glútea, la cresta intertrocantérica y el trocánter mayor. Aquí ya como tal en una vista anterior hallamos como tal de nuevo la cabeza del fémur, el cuello del fémur, el trocánter menor, el cuerpo del fémur como tal, el trocánter mayor, la línea intertrocantérica, y acá en la parte de abajo encontramos el tubérculo aductor, el epicóndilo medial, la cara rotulínea, el cóndilo medial, el epicóndilo lateral y por último el epicóndilo lateral. Aquí ya encontramos lo que es una imagen de la cabeza del fémur, en donde aquí es importante resaltar que se ve como tal la fosita de la cabeza del fémur. En la región de la pierna hallamos lo que son la tibia y el peroné, en donde aquí tenemos una vista anterior de la tibia y encontramos el tubérculo intercondilio lateral en esta parte de acá, el tubérculo intercondilio medial, aquí encontramos como tal el cóndilo lateral, aquí encontramos lo que es el tubérculo de Gerdy, la línea oblicua,
el cóndilo medial, la tuberosidad de la tibia, la cara lateral, el borde anterior, el borde interóseo, el borde medial, el maleolo medial y por último la cara articular inferior. En la vista posterior que tenemos de la tibia hallamos la área intercondilia posterior. Aquí como tal encontramos el surco para la inserción del tendón semimembranoso. Aquí hallamos la línea del sóleo. En esta parte de acá hallamos el surco para los tendones del tibial posterior y el flexor largo de los dedos. Hallamos aquí el borde interóseo, la cara posterior, la cara articular del maleolo medial, la cara inferior y por último el maleolo medial. Aquí ya tenemos como tal el peroné, en donde hallamos la cabeza, el vértice, el cuello del peroné, la cara lateral, el borde interóseo, la cara medial y la cara articular del maleolo lateral. En esta región del pie debemos tener en cuenta que tenemos enumerados los dedos del pie del 1 al 5, en donde hay que tener en cuenta que el primer dedo consta tan solo del falange distal y el falange proximal, a diferencia de los 4 dedos restantes, que estos sí constan de 3 falanges, que sería el distal, el medial y el proximal. Aquí en esta parte de acá como tal encontramos los metatarsianos. Aquí encontramos las cuñas, el escafoides, el astrágalo, el cuboides y el calcáneo. A continuación vamos a identificar los músculos glúteos, principalmente en una visión posterior, dirección superficial. Entonces, tenemos el músculo glúteo mayor, el cual se ve inervado por el nervio glúteo inferior y se encarga de extender el muslo flexionado a nivel de la cadera y contribuye a su rotación lateral. También se encarga de aducir el muslo y ayuda a levantar el tronco desde la posición de flexión. Posterior a esto tenemos el glúteo medio, el cual se ve inervado por el nervio glúteo superior y se encarga de aducir y rotar medialmente el muslo a nivel de la cadera. También se encarga de estabilizar la pelvis sobre el miembro en apoyo cuando se levanta el miembro opuesto. En una dirección más profunda encontramos el músculo glúteo menor, el cual se ve inervado por el nervio glúteo superior. Sus acciones principales son aducir y rotar medialmente el muslo a nivel de la cadera, estabilizar la pelvis sobre el miembro en apoyo cuando se levanta el miembro opuesto. Más abajo encontramos el músculo piriforme, el cual se ve inervado por los ramos de ramos posteriores. Entre sus acciones principales tenemos que rota lateralmente el muslo extendido a nivel de la cadera y abduce el muslo flexionado a nivel de la cadera e estabiliza la cabeza del fémur en el acetábulo. Luego encontramos el músculo obturador interno, el cual se ve inervado por el nervio del obturador interno y se encarga de rotar lateralmente el muslo extendido a nivel de la cadera y abduce el muslo flexionado al nivel de la cadera. También estabiliza la cabeza del fémur en el acetábulo. Posterior a este tenemos los gemelos, en donde el gemelo superior se ve inervado por el mismo nervio que el obturador interno y por otro lado el gemelo inferior se ve inervado por el mismo nervio que el cuadrado femoral. Entre sus funciones tenemos que rotan lateralmente el muslo extendido a nivel de la cadera y abducen el muslo flexionado a nivel de la cadera y estabilizan la cabeza del fémur en el acetábulo. Ahora podemos observar los músculos posteriores del muslo. Inicialmente tenemos el músculo semitendinoso, el cual se ve inervado por la división tibial del nervio ciático. Entre sus acciones principales tenemos que extiende el muslo a nivel de la cadera, flexiona la pierna a nivel de la rodilla y la rota medialmente. Con la cadera y rodillas flexionadas también extiende el tronco. Por otro lado, tenemos el músculo semimembranoso. Este se ve inervado
por la división tibial del nervio ciático, y entre sus acciones principales tenemos que extiende el muslo a nivel de la cadera, flexiona la pierna a nivel de la rodilla y la rota medialmente, y con la cadera y rodillas flexionadas extiende el tronco. Para finalizar esta sección tenemos principalmente la cabeza corta del bíceps femoral y la cabeza larga. Entonces, la cabeza larga se ve inervada por la división tibial del nervio ciático y la cabeza corta se ve inervada por la división del peroneo común del nervio ciático. Entre sus acciones principales tenemos que flexiona la pierna a nivel de la rodilla y la rota lateralmente. También extiende el muslo a nivel de la cadera. Dentro de los músculos anteriores del muslo vamos a encontrar al músculo sartorio. Este se va a originar en la espina ilíaca anterior superior y en la porción superior de la escotadura inferior a esta. Se va a insertar en la porción superior de la cara medial de la tibia y va a estar inervado por el nervio femoral L2, L3, y su función va a ser de flexionar, abducir y rotar lateralmente el muslo a nivel de la cadera. También va a ayudar a flexionar la articulación de la rodilla. Ahora aquí tenemos al músculo vasto medial. Este se va a originar en la línea intertrochantea y en el labio medial de la línea áspera del fémur. Se va a insertar en la base de la rótula y mediante el ligamento rotuliano en la tuberosidad de la tibia. Va a estar inervado por el nervio femoral L2, L4 y su función va a ser de extender la pierna a nivel de la rodilla. Aquí encontramos al músculo vasto intermedio. Este se va a originar en la cara anterior y lateral del cuerpo del fémur, se va a insertar en la base de la rótula y mediante el ligamento rotuliano en la tuberosidad de la tibia. Va a estar igualmente inervado por el nervio femoral L2, L4 y su función va a ser de extender la pierna a nivel de la rodilla. Luego pasamos al vasto lateral, que se va a originar en el trocánter mayor y labio lateral de la línea áspera del fémur y que se va a insertar en la base de la rótula igualmente mediante el ligamento rotuliano en la tuberosidad de la tibia. Va a estar inervado por el nervio femoral L2 y L4 y su función va a ser de extender la pierna a nivel de la rodilla. Aquí tenemos al músculo tensor de la fascia lata. Este se va a originar en la espina ilíaca anterior superior y en la cresta ilíaca. Se va a insertar en el tracto iliotibial, que se inserta en el cóndilo lateral de la tibia, y va a estar inervado por el nervio glúteo superior L4, S1. Su función va a ser de abducir, rotarla medialmente y de flexionar el muslo a nivel de la cadera. También va a ayudar a mantener la rodilla extendida. Primeramente tenemos al músculo aductor mayor, que se origina en la rama inferior del pubis, en la rama del isquion y en la tuberosidad isquiática. Va a estar insertado en la tuberosidad glútea, en la línea áspera, en la línea supracondilia medial y en el tubérculo aductor del fémur. Su porción aductora va a estar inervada por el nervio obturador L2, L4, su porción isquiotibial en la división tibial del nervio ciático, y su función va a ser de aducir el muslo a nivel de la cadera. Su porción aductora va también a flexionar el muslo a nivel de la cadera y su porción isquiotibial va a extender el muslo. También encontramos al músculo grácil. Este se va a originar en el cuerpo y en la rama inferior del pubis y se va a insertar en la porción superior de la cadera medial de la tibia. Este va a estar inervado por el nervio obturador L2 y L3 y su función va a ser de aducir al muslo a nivel de la cadera, también de flexionar la pierna a nivel de la rodilla y también va a ayudarla a rotarla medialmente. Este es el músculo aductor largo, que se origina en el cuerpo del pubis al inferior de la cresta del pubis. Se va a insertar en el tercio medio de la línea áspera del fémur y se va a inervar por el nervio obturador L2 L4 y su función va a ser de aducir y rotar medialmente al muslo a nivel de la cadera. Luego podemos encontrar el músculo aductor corto, que se origina en el cuerpo y en la rama inferior del pubis. Se va a insertar en la línea pectínea y en la porción proximal de la línea áspera del fémur y se va a inervar por el nervio obturador L2 L4. Su función va a ser de aducir al muslo a nivel de la cadera y a veces lo extiende y lo flexiona. Ahora vamos a hablar acerca de los músculos anteriores de la pierna. Aquí podemos observar primeramente el músculo tibial anterior. Este músculo se encuentra inervado por el nervio peroneo profundo en su nivel R4 y L5 y tiene como función la flexión dorsal del pie a nivel del tobillo
e igualmente la inversión del pie. Posteriormente tenemos el músculo extensor largo del dedo gordo. Este músculo se encuentra inervado por el nervio peroneo profundo en su nivel L5 y S1 y tiene como función la extensión del dedo gordo y la flexión dorsal del pie a nivel del tobillo. Posteriormente también tenemos el músculo extensor de los dedos. Este músculo se encuentra inervado por el nervio peroneo profundo en su nivel L5 y S1 y tiene como función la extensión de los 4 dedos laterales y la flexión dorsal del pie a nivel del tobillo. En una porción más medial tenemos al músculo tercer peroneo. Este músculo se encuentra inervado por el nervio peroneo profundo en su nivel L5 y S1 y tiene como función la flexión dorsal del pie a nivel del tobillo y ayuda a la eversión del pie. En una porción más lateral podemos encontrar al músculo peroneo largo. Este músculo se encuentra inervado por el nervio peroneo superficial en su nivel L5 y S2 y tiene como función la eversión del pie y la débil flexión plantar del pie a nivel del tobillo. Seguido a este músculo también podemos encontrar al músculo peroneo corto. Este músculo se encuentra inervado por el nervio peroneo superficial en un nivel L5 y S2 y tiene la función de la eversión del pie y la débil flexión plantar del pie a nivel del tobillo. Por otra parte, también encontramos los músculos posteriores de la pierna. Aquí podemos observar al músculo gastrocnemio en su porción medial y en su porción lateral. Este músculo se encuentra inervado por el nervio tibial en su nivel S1 y S2 y tiene como función la flexión plantar del pie a nivel del tobillo e igualmente flexiona la pierna a nivel de la articulación de la rodilla. Posteriormente encontramos al músculo sóleo. Este músculo se encuentra inervado por el nervio tibial S1 y S2 y tiene como función principal la flexión plantar del pie a nivel del tobillo y estabiliza la pierna sobre el pie. Debajo de este músculo podemos encontrar el músculo tibial posterior. Este músculo se encuentra inervado por el nervio tibial L4 y L5 y tiene como función principal la flexión plantar del pie a nivel del tobillo y la inversión del pie. Seguidos a estos, aunque no se visualizan, se encuentran el flexor largo del dedo gordo y el flexor largo de los dedos. Inicialmente encontramos el flexor largo del dedo gordo. Este se encuentra inervado por el nervio tibial en su nivel S2 y S3 y tiene como función la flexión del dedo gordo a nivel de todas las articulaciones y la flexión plantar del pie a nivel del tobillo. Seguidamente tenemos el flexor largo de los dedos. Se encuentra inervado por el nervio tibial S2 y S3 y tiene como función la flexión de los 4 laterales y la flexión plantar del pie a nivel del tobillo. Igualmente sostiene los arcos longitudinales del pie. Entre otros músculos posteriores de la pierna podemos encontrar al músculo plantar. Este músculo se encuentra inervado por el nervio tibial en su nivel S1 y S2. Tiene como función ayudar débilmente al músculo gastrocnemio en la flexión plantar del pie a nivel del tobillo y la flexión de la rodilla. También podemos encontrar al músculo popliteo. Este músculo se encuentra inervado por el nervio tibial en su nivel L4 y S1 y tiene como función flexionar débilmente la pierna. Bueno, ahora vamos a hablar de los músculos intrínsecos del pie. Justo debajo de la piel de la planta del pie, recubriendo el plano superficial de los músculos intrínsecos, se encuentra la aponeurosis plantar. Este es un tendón ancho y plano que se extiende desde el talón hasta los dedos del pie. Justo debajo encontramos el plantar corto, músculo flexor corto de los dedos, que su función es flexionar los últimos 4 dedos. Debajo de ese tenemos también el plantar cuadrado, que también ayuda a la flexión de los dedos. Estos flexores de los dedos son estos tendones. Y podemos ver detrás de ellos los lumbricales. Este es el nervio plantar medial y el nervio plantar lateral. Y por último tenemos el flexor largo del dedo gordo, inervado por el nervio plantar medial y el nervio plantar lateral. Por acá encontramos el músculo abductor del dedo gordo. Este que vemos acá. Por acá el flexor y más profundo se encuentra el oponente del pulgar. Y aquí al levantar la aponeurosis podemos ver el nervio plantar medial. Y si levantamos el músculo flexor corto de los dedos,
podemos apreciar de una mejor manera el nervio plantar lateral y los interóseos.